Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha al cielo, como señal de que rindes tu corazón a Dios, y dile: Padre, gracias por tu palabra. Señor, hoy dispongo mi corazón, hoy dispongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que me hables en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dígale otra cosa: Señor, que el del lado no me interrumpa. Ya ha orado, amén. Dios es el Dios de nuestras generaciones, y Dios se le reveló a Moisés como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham extendió su legado a través de su hijo. Y una de las cosas importantes que nosotros vemos en la Biblia es que Dios ama las generaciones. Diga: Dios ama mis generaciones. Y Dios quiere que lo que ha iniciado contigo sea extendido a nuevas generaciones, a nuevas personas. Algo que decía mi hijo: cada vez que vengo aquí conozco menos gente. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es lindo, generaciones que se levantan, pero generaciones que amen y conozcan al Señor. Ayer estábamos celebrando el cumpleaños de Génesis. 20 años tiene Génesis. Y cuando Génesis llegó a esta iglesia, ¿sabe cuántos años tenía? 2. Le conozco desde los 2 años. ¡Wow! Qué lindo ver que se levanta una generación, pero qué lindo verla en la iglesia. Qué lindo ver que es una joven que adora y sirve a Dios. Dios quiere levantar nuestras generaciones. Debemos anhelar que lo que Dios ha hecho o quiere hacer con nosotros sea pasado a la siguiente generación. Hermanos, es un tema que Dios ha estado hablándome en los últimos tiempos, y una cosa importante es que la vida cristiana no es solo el hoy, es lo que Dios quiere hacer mañana. Diga: lo que Dios va a hacer mañana a través de mi vida. No es solo ya lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, sino lo que Dios va a hacer mañana. Los que van a seguir después de nosotros, ¿a quién le vamos a dejar? Por eso tenemos que preparar nuestras generaciones que amen a Dios. Amén. Segunda de Crónicas 26. Dice la palabra de Dios desde el versículo 2 al 5. Segunda de Crónicas 26. Amén, ¿lo tienen? Dice: Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 52. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. La Biblia habla de un rey, del rey Uzías, que tenía un líder espiritual. ¿Quién fue el líder espiritual del rey Uzías? Su padre, su papá. Wow. Qué lindo cuando podemos ver en nuestro padre un hombre de ejemplo. ¿Cuántos son papás en este lugar? A ver, ¿cuántos son papás con ganas? Diga amén. Cuando uno dice cuántas son mamás, las mujeres brincan hasta el techo, ¿sí o no? A ver, los hombres, ¿dónde están esos padres? Amén. Hay una responsabilidad delante de Dios que tú tienes.
Usías tuvo como ejemplo a su padre, un hombre recto, un hombre justo que le enseñó a su hijo el camino del Señor. Él tuvo el mejor líder espiritual. El mejor líder espiritual que puede tener un niño y un joven es su papá. Y como a veces esos padres no son tan buenos líderes espirituales, viene la iglesia, viene el líder, viene el pastor, viene aquella persona que te cuida espiritualmente. Nosotros somos una iglesia celular. Aquí hay grupos pequeños que se van formando. Hoy teníamos un desayuno con los nuevos y les estaba explicando que somos grupos pequeños, y cuando tú perteneces a uno de esos grupos pequeños, a ti te cuida, alguien se preocupa por ti, alguien te llama si no vienes a la iglesia, y este líder se convierte en tu pastor. Ese es tu pastor, el que te llama, el que te cuida, el que te dice: hermano, ¿qué pasó que no lo veo hace tiempo? Señor te ama, hay un llamado sobre tu vida, y ese líder ese es el que se convierte en ese padre espiritual para ti. Entonces Usías tuvo ese líder espiritual que le enseñó el amor a Dios. Esa buena relación con su padre hizo que él amara a Dios, y dice la Biblia que Dios prosperó a Usías. Cuando usted lee la Biblia, ahí en Segunda de Crónicas, usted se da cuenta cuántos años reinó Usías. 52 años reinó Usías. Y cuando usted lee, mire, dice: asimismo edificó, todo esto hizo Usías en el tiempo, torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tremendo. Y preparó todo para los ejércitos: escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para las piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, imagínate, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. 52 años de prosperidad, 52 años de avance tecnológico. Mire, la Biblia habla de cómo ellos avanzaron. Dice que cogió a quienes, a grandes ingenieros, hizo máquinas que se inventaron, avanzaron. Su ejército fue fortalecido en esos 52 años. Hubo prosperidad y todo el pueblo avanzó. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, hay bendición. Dígale al que está al lado: hay bendición sobre tu vida. Y usted imagínese qué pasa en 52 años. Wow, aquí hay algunos que ya han pasado por los 52 años. No levanten la mano, mis hermanos, pero acuérdense los últimos 50 años. Mire, 50 años atrás la televisión era en blanco y negro, ¿sí o no? Pero vaya, dígaselo a estos jóvenes a ver si ellos se lo imaginan. No se lo imaginan. No había internet. No había internet, ¿lo puedes creer, Dana? No había. Y hoy los jóvenes no pueden vivir sin el internet, ¿sí o no? Se desesperan sin el móvil. Y los adultos también nos pasa lo mismo, ¿sí o no? Cuando los padres castigamos a los jóvenes con el móvil, a ellos les pasa algo. Una vez se me apagó el móvil, estamos en la casa acá en Murcia, y mi móvil no funcionaba y no funcionaba. Yo: ay, se me apagó el móvil, ¿qué hago? Y Juan Camilo me dijo: pastora, tranquila, que eso es duro, pero usted va a sobrevivir. Porque a él le tocaba sobrevivir cuando el padre se lo quitaba. Tremendo, va a sobrevivir, de esta la supera. Y nos volvemos tan adictos a las tecnologías, ¿sí o no? Pero hace 50 años no existía el internet, ni el WhatsApp, ni ¿sabe? Cuando yo llegué a Londres hace 31 años, sí.
Mi esposo era mi novio, Carlos era mi novio en Colombia. ¿Y sabe cómo nos comunicábamos nosotros? Él me mandaba cartas. Todavía se iba ahí al correo y me escribía cartas. Así era como yo sabía. Y demoraba un mes la carta para llegar hasta allá. Y valía un platal mandar una carta desde Colombia hasta Londres. Tremendo. Eso hace 30 años. Y luego vino el correo electrónico, ¿sí o no? Y ya por correo electrónico, antes había algo que se llamaba telegrama. Tampoco lo conocen los jóvenes, ¿sí o no? ¿Sí conocen el telegrama? ¿Cuántos no conocen el telegrama? ¿Qué es eso? Levanten la mano. Ve, algunos no. Y entonces luego comenzó y ya los teléfonos, y llamar de América a Europa, eso era un milagro grandísimo. Encima de que era carísimo, era la comunicación. Una vez mi esposo me llamó a Londres y se gastó todo el sueldo del mes en una llamada. Cuando éramos novios, todo su sueldo se gastó en una llamada que me hizo de media hora. Él emocionado no se dio cuenta que le iban a pasar esa factura tan buena. Así yo no volvió a llamar. Mejor me escribía cartas. Era así llamar. Ahora usted llama gratis. Así de que jóvenes, cuando su papá y su mamá le llamen, no se haga el que no escucha. Amén. Entonces resulta que en 50 años toda la tecnología que ha avanzado. Es increíble. Si vemos los abuelos hace 50 años. No, en la televisión era en blanco y negro. Los que tenían televisión escuchaban música con una radio, ¿no? Que ya estaba ahí lo que ellos querían poner, ¿no? Usted no escogía qué quería escuchar. Luego estuvieron los cassettes, unos long plays así grandes, que la gente de más dinero tenía. Luego los cassettes, a muchos ya no les tocaron los cassettes, muchos jóvenes ya no les tocaron los cassettes. Uno tenía prédicas así, yo tenía rumes de prédicas en cassette, ¿sí o no? Luego vinieron los CDs, y cuando uno quería escuchar música andaba con un CD player así grande aquí, ¿sí o no? Que pesaba más que la cartera. ¿Cómo ha avanzado la tecnología en los últimos 50 años? ¿Cómo ha avanzado la tecnología en 31 años que yo llevo en Europa? Ha avanzado, wow, increíble. 52 años Usías reinó y la mano de Dios lo prosperó y avanzó tecnológicamente, y el pueblo fue bendecido. ¿Por qué? Porque él amaba y honraba a Dios, porque tuvo un padre que le enseñó a amar a Dios, porque escuchó y no se apartó. Qué importante, padres, que le enseñemos la palabra a nuestros hijos. ¿Sí o no? Usted puede negociar muchas cosas con sus hijos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Negocie muchas cosas con sus hijos, pero sus hijos adoran al Dios que usted adora. Negocie muchas cosas con sus hijos, pero ellos ni se dejen de pensar que el domingo como familia vamos a la casa de Dios. Eso no se negocia. Eso no se negocia. ¿Por qué? Porque somos esos padres que vamos a transmitir la palabra a la siguiente generación. Pero qué importante es mantener un corazón puro. Dice, él era fuerte y fue ayudado maravillosamente. ¿Fue ayudado por quién? Por Dios, ¿no? Hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Tremendo el orgullo. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Tremendo. Como dice la Biblia, que cuando ya fue fuerte, ya se creyó mayor que el líder. Ya se creyó mayor que Dios. Ya se hizo fuerte, y dice la Biblia que entró en el templo para quemar incienso. Solo los sacerdotes podían quemar el incienso delante de Dios, y él no era sacerdote. Él era un rey poderoso, pero no era sacerdote, y para Dios eso es muy importante. Y cuando él vino a quemar el incienso, vino el sacerdote a reprenderlo,
porque le dijo: ¿cómo así? Esto no puede. Y él vino y se enfureció porque él era el rey más sagrado, porque él era el que tenía la autoridad. Y cuando usted esté en su casa, termine la historia, dice la Biblia que le dio lepra en la frente. ¿Dónde le dio lepra? Wow, dice la Biblia que antes de la caída es la altivez de corazón. Mira al que está al lado, dígale: cuidado con el orgullo. Dice la palabra que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Y este hombre dejó de darle la gloria a Dios y le vino lepra. Y es tan impactante que dice que lo sacaron del templo. Lo sacaron del templo. Y así el rey Usías fue... le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar del templo, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Tremendo. Mucha unción, mucha riqueza, mucho poder, mucho avance, pero sin Dios no somos nada. Y a Dios nadie le quita la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, ni contigo ni conmigo. La honra en la iglesia siempre debe ser para Dios. Nosotros somos solo instrumentos de parte de Dios, instrumentos usados por Dios. Pero aquí en este lugar solo se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca Dios comparte su gloria, y menos con hombres. Menos con hombres. Toda la gloria es siempre de Dios. Y cuando se levantó Usías, dice que se murió Usías, se murió leproso y apartado. Porque recuerde que los leprosos tenían que ser apartados. ¿Por qué? Porque la lepra es contagiosa. La lepra es contagiosa, y en aquel tiempo no había cura para la lepra. Entonces todo leproso tenía que aún apartarse de sus seres queridos para no contagiarles y enfermarles a ellos. Amén. Entonces dice la Biblia que murió Elías, y ¿quién se levantó? Jotán, su hijo. Y dice segunda de Crónicas 27:2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Qué pasó con Jotán? Él sí hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿sí o no? Pero algo importante pasó. Dice que no entró al templo de Dios. ¿Y ustedes por qué piensan que no entró al templo de Dios? Tal vez él vio. Mire, hermanos, nuestros hijos están con nosotros todo el tiempo, ¿sí o no? Y algo siempre le he enseñado a los padres: guarde el corazón de sus hijos, porque tus hijos deben amar a Dios. Guarda el corazón de tus hijos. Guardemos el corazón de nuestros hijos, que ellos amen la iglesia. Siempre les hemos enseñado a nuestros hijos y a la iglesia: la iglesia es mi familia, esta es mi casa, esta es mi familia. Venimos de tierras tan lejanas y estamos tan solos. Nosotros nunca acá tuvimos familia, y nunca hemos pasado una Navidad solos. Siempre, ¿con quién? Con nuestros hermanos de la iglesia. Siempre hacemos una vigilia acá el 31 y pasamos como iglesia. Como iglesia pasamos la vigilia y recibimos el nuevo año juntos, porque somos una familia. Somos la familia de Cristo. Qué importante. ¿Y qué pasó? Jotán vio cómo a su padre salió del templo con lepra. Él vino enaltecido a hacer lo que no debía hacer, a quemar incienso delante de Dios, y ese sacrificio no era permitido. Vinieron los sacerdotes y se opusieron. El Señor lo hirió con lepra, y de ahí dice que lo sacaron. Él también salió presuroso, y Jotán nunca más volvió a estar con su padre, porque él no podía estar con un hombre leproso, aunque fuese el rey. Luego le tocó reinar a él. Ya fue él el rey. Y cuando él fue el rey, dice que también hizo lo recto ante Jehová. Dijo: bueno, yo me he criado con principios, voy a mantenerlos. Pero esa situación de la casa de Dios lo marcó y no volvió a entrar a la iglesia.
Y el pueblo, como no tenía un rey que estuviese ahí adelante, el pueblo dice que cada día se fue corrompiendo, se fue dañando, se fue alejando poco a poco. Aunque él se mantuvo, no entró a la casa de Dios. El congregarse es vital. Esos niños arriba que están ahora están aprendiendo la palabra de Dios. Sus vidas están siendo cimentadas con lo mejor, que es la palabra del Señor en sus corazones. Lo mejor que usted puede hacer es traer a sus hijos a la iglesia. No hay un mejor lugar donde tus hijos estén hoy que en la escuela dominical ahí arriba. No hay un mejor lugar. A mí me impactaba cuando yo tenía a mis hijos pequeños y ellos llegaban a la casa y sabían más de la Biblia que yo. Y yo, ¿y dónde aprendió esto? Pues en la escuelita, mamá, ya nos enseñaron. Y mis hijos en su tiempo se recitaban los libros de la Biblia, ¿sí o no? Hacían competencias, yo me acuerdo con Tyron, hacían competencias de los libros de la Biblia y se sabían porque se los enseñaron. Tal vez ya se les olvidaron. Yo nunca me he podido aprender todos los libros de la Biblia en orden. Empiezo por Génesis y termino en Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya, ¿sí o no? Pero así como que se lo recite de uno a otro, hermano, sería mentirosa si se lo dijese. En el orden así. Y yo me acuerdo que los niños como 12, 13 años aquí los recitaban y empezaban y los decían. Y yo les preguntaba ¿dónde? Y veía yo todo lo que aprendieron en la iglesia. La iglesia edifica. Y dice que Jotam nunca volvió o nunca entró al templo de Dios. Se apartó. Pero eso hizo que poco a poco también sus generaciones se fueran apartando de Dios. Congrégate, que es importante. Es importante. Qué importante cuando nosotros aprendemos lo que es la reverencia en la casa de Dios. Hermanos, hay que tener la reverencia en la casa de Dios. Hay que tener respeto en la casa de Dios. Y hay que enseñarle a nuestros hijos y nuestros jóvenes a respetar que esta es la casa del Señor. Esto no es el cole ni el parque. Es la casa del Señor. Y nosotros como padres somos los que enseñamos. Y también como líderes en la iglesia. Usted debe enseñarle cuando usted viene a la iglesia. Y sus hijos, usted sabe que ahora están allá en la clase. Pero muchas veces venimos a reuniones donde nuestros hijos no se cuidan. Y usted es el que debe cuidarlo como padre. Y yo sé que no es fácil, porque uno tiene sus niñitos que cuando uno piensa saltan hasta el techo, ¿sí o no? Yo tuve 3 de esos. 3 seguiditos. En 4 años y medio me nacieron 3 hijos. Entonces yo era con una bebé, uno de 2 años que era aquí mi amado hijo David, que se recorría la iglesia con una velocidad impresionante. Y otro de 4 años y medio que también iba por el mismo camino. Pero les enseñé, en la iglesia se me sientan al lado mío y se quedan ahí conmigo. Y costó mucho, mucho. En las células se me queda aquí, porque parecía que le iban a desbaratar la casa a los hermanos. ¿Y quién quiere tener una célula en la casa, que los niños vengan y el papá sentado, aleluya, gloria a Dios, y los niños que te dañan lo poquito que vas consiguiendo poco a poco? Llegan y rayan los tendidos de las camas. Han habido células donde los niños se han parado en el colchón de la pareja a saltar, todos los niños de la iglesia. Los niños son niños, pero que nosotros les dejemos es otra cosa. Cuida a tu hijo, porque hay que enseñarles reverencia en la casa de Dios. Estamos ahí adorando a Dios. Y el peladito, ¿sabe qué están haciendo los niños de la iglesia? Tocándole los timbres a los vecinos aquí en esta calle. Y eso no es correcto. No es correcto. Y eso es culpa de nosotros los padres, porque tenemos que educar a nuestros hijos y decirle: vamos a la casa de Dios, pero no esa que te túas en todos los muros. No, la casa de Dios se respeta. Hay que tener reverencia. Estos reyes perdieron la reverencia. Usías perdió la reverencia en la casa de Dios. Y él ya le dio igual a hacer lo que sea. No pierdas jamás la reverencia. Joven, cuando vienes a la iglesia no es para que estés para adentro y para afuera. Sé reverente en la casa de Dios. La reverencia tiene que ver hasta cómo nos vestimos.
Usted no viene a la iglesia con una faldita mostrando todo. No, mis hermanos, hay que tener reverencia hasta cómo usted se viste para ir a la casa del Señor. Y no porque seamos religiosos. No porque seamos religiosos, porque el día que usted se presente delante de la presencia de Dios, la Biblia dice que sus vestiduras y mis vestiduras deben ser blancas delante de Dios. O cuando una persona se va a presentar ante los reyes de la tierra, se pierde la reverencia. Como hay protocolos. La reina más poderosa que ha habido bajo la tierra fue la reina Isabel de Inglaterra, que se murió hace poco. Y esta mujer era tan impactante que decía que cuando ella estaba en un banquete, que era bien cariñosito, un banquete donde estaba la reina, que cuando la reina dejaba de comer y ponía los cubiertos, nadie más podía comer. Imaginen nosotros en esa comelona. Venga, rápido, antes de que la reina de pronto hoy amaneció llena la reinita y no nos deja comer nada, ¿sí o no? No crea que le iban a servir el cerdo. No, eso era, usted tenía que comer y aprovechar los miles que le costaba ir a una fiesta de esas, ¿sí o no? Pero cuando la reina no quería más, todo el mundo dejaba de comer. Allá las mujeres no iban con blusas hasta por aquí. No. Aún las famosas que se presentan delante de la reina tienen que ir bien vestidas, porque hay protocolos. En esta casa debe haber un protocolo real, porque adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese protocolo hay que enseñarlo. Por eso no se enfade mamá cuando le dicen: hermana, agarre el niñito, agárrelo y enséñele a su hijo. Enséñele, porque ellos son nuestros futuros reyes de la casa. Ellos son los futuros sacerdotes de esta casa. Ellos son los futuros. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos son los futuros pastores de esta casa. Ellos son los evangelistas de esta casa. Los maestros de esta casa están ahí todos. Pero tienen que saber los protocolos reales para entrar a la iglesia. La buena educación, el respeto. Que eso es algo que nosotros sembramos en nuestro hogar y lo aplicamos aquí en la casa de Dios. Salude, mi hijito. Que eso no cuesta nada y da mucho, da muchísimo, da honra, da respeto. Muestra lo que es usted, pero muestra lo que sus padres han hecho en su vida. Amén. Entonces es importante que nosotros aprendamos. Este varón Jotán dice que ya no entró a la casa de Dios, ya no entró, y luego le vino otra generación. Él se murió y nació su hijo Acaz, y dice de 20 años, segunda de Crónicas 28, 1-3. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto. Diga, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también el incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Tremendo. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Dios. No fue de bendición para su generación. Tuvo un padre que, aunque creía en Dios, no lo trajo a la iglesia. Tuvo un padre que dijo: hay que pesar del niño los domingos, que duerma y que descanse el angelito. Y le cerró la puerta de la iglesia a sus generaciones. Tú abres o cierras la puerta de la casa de Dios a tus generaciones. Tu comportamiento, tu ejemplo, tu entrega, tu compromiso de Dios con Dios abre o cierra las puertas de la casa de Dios a sus generaciones. Tú decides.
Si tus hijos entrarán o se quedarán fuera. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es vital para nuestros hijos. Dice que este joven Acaz ya no hizo lo recto. Si tuvo un padre que no le mostró, que no le llevó, él ya no conocía la casa de Dios. Él ya no conocía que acá se cantaban alabanzas a Dios. Él ya dijo: ¿y eso qué es por allá, mi abuela que me enseñó? Ni me acuerdo de la abuela, menos me va a acordar de dónde me llevaba cuando era chiquito. Se perdió esa generación. No conocían a Dios y el pueblo cada vez estaba peor. El rey estaba mal, el pueblo nunca fue llevado a adorar a Dios. Y fue tenaz, porque Acaz, encima de lo que ya no temó a Dios, dice que además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Tremendo. Wow. Imagínense que cogió los utensilios de la casa de Jehová, y ¿qué hizo? Los quebró. Se perdió la reverencia total, se perdió la adoración total, se perdió el rendir culto a nuestro Dios. Una generación que se levantó impía, sin amor, sin temor a Dios. Una generación que se levantó sin un compromiso a Dios, que se levantó sin principios, sin moral. Y esa es una generación que hay ahora afuera. Pero nuestros hijos y nuestras hijas no pertenecen a esa generación. Tus hijos y mis hijos son de la generación de Dios. Ellos tienen principios, ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen moral, y eso es lo que tiene que prevalecer en sus vidas. Qué importante es que cerró la puerta de la casa de Dios. ¿Sabe quién quiere cerrar la puerta de la casa de Dios? El diablo. ¿Sabe cuál es el objetivo de Satanás? Que esta iglesia se cierre, pero él no sabe que Jesús fue el que fundó esta casa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la casa de Dios. Ay de aquel que se mete contra la iglesia de Jesucristo. Ay de aquel que se mete contra la casa de Dios. Cuide su boca de nunca hablar mal de siervos de Dios, de no hablar mal de otra iglesia. Cuide su boca. Cuide su boca de traer gente de otra iglesia a este lugar. El que está en otra iglesia ya tiene pastor, déjelo allá. Vaya, que hay muchas almas perdidas que necesitan nuestro amor allá afuera. Acá no queremos de otra casa. Son nuestros hermanos, pero allá están bien donde están. Aquí vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a ganar almas que necesitan. El Señor dijo, lo compartí esta mañana: la mies es mucha. ¿Cómo es la mies? Mucha. ¿Y quiénes son los obreros? Diga: yo soy el obrero. Somos estos obreros que vamos a ir a ganar esa mies. Y dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que tú seas un obrero. Ya no eres mies. Diga al que está al lado: ya no eres mies. Deja de sacar excusas. Ya somos obreros. ¿Sí o no? Cuando usted llega a un trabajo nuevo, a usted le llegan y lo preparan, le dan 15 días el training, le enseñan, pero a los 15 días le dicen: ya mijito, ya hágale pues. ¿Sí o no? Ese es en los trabajos. Y cuando uno llega a la iglesia, pasa un tiempo donde ya madura y crece. Y el deseo de Dios es que te conviertas en obrero. Tú y yo, obreros del Rey de Reyes. Tú y yo sirviéndole al Dios grande y poderoso. Tú y yo siendo instrumentos en las manos del Señor. Ese es el deseo de Dios. Entonces Acaz no hizo lo correcto. Rompió, dañó, cerró las puertas. Y muchas veces podemos cerrar las puertas por nuestro mal ejemplo
a nuestras generaciones. Padres biológicos, madres biológicas, tienes una responsabilidad delante de Dios con tus hijos. Los padres tenemos obligación con nuestros hijos de enseñarles el camino de Dios. A mí me impacta ver en la iglesia cuántos jóvenes vienen solos a la iglesia. Muchos jóvenes vienen solos a la iglesia. Y los bendigo, porque a veces los nuestros ni empujándolos quieren venir, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos de líderes les tenemos que rogar? Venga, mi hijo, vaya. O amenazar, vea, venga, pues hágale, pues de alguna forma vaya, ¿sí o no? ¿Cuántos jóvenes vienen a la casa de Dios solos a orar para que sus padres algún día vengan? Y por esos jóvenes tenemos que verdaderamente orar para que el Señor les conceda la mayor bendición o el deseo de su corazón, que es tener sus padres un día en la iglesia. Tremendo. Una vez una joven en Londres venía sola a la iglesia. No venía ni su madre, ni su hermana, ni su padrastro. Y la mamá le hizo la vida imposible como 2 años. La mamá no quería que ella estuviera en la iglesia, pero ella perseveró y perseveró y perseveró y perseveró. Y un día hicimos un evento como iglesia muy grande. Y vino la mamá. Y la mamá pasó adelante. Era tanta gente, yo no la había visto. Y ella vino a mi líder, mi mamá está aquí adelante. Después como de 2 o 3 años de ella estar en la iglesia, así era, ella ya era una líder de célula. Era una joven ya líder en la iglesia. Y ella me dijo, líder, vaya, consolide a mi mamá, porque pasábamos a un salón de consolidación. Ese día hubo como 30 nuevos. Y yo fui y tuve el privilegio de consolidar a su mamá. Yo sabía lo que esta joven había pasado tantos años orando por su mamá. Y ese día Dios trajo a su mamá. Hasta el día de hoy la mamá permanece en el Señor, en la iglesia juntamente con ella. Pero qué lindo esta joven que solita la vino y perseveró y avanzó. Y aunque la mamá le decía, no puedes, ella sí, mamá, y le hacía arreglar la casa. Una vez me dijo, madrugué a las 4 de la mañana porque iba a venir a la intercesión, y le dejé la casa limpia a mi mamá para poder mirar la intercesión, porque si no, no me dejaba ni ir a la intercesión. Tremendo. ¿Cuántos jóvenes vienen solos a Dios? Nosotros tenemos que abrir las puertas de la casa de Dios a las nuevas generaciones. Acaz cerró la puerta de Dios. El pueblo se apartó de Dios. Se apartaron sus hijos, se apartaron sus generaciones, pero luego abrió, cerró la puerta para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no tuvo un padre que le diera ejemplo. Dios quiere levantar generaciones, y no solamente generaciones biológicas, sino generaciones espirituales. Que esas generaciones espirituales yo pueda verdaderamente darles la palabra de Dios. Hace muchos años, después de algunos años, yo volví a Londres cuando me vine acá, y volví a una convención. Yo recuerdo que fui a una convención y un chico inglés, recuerdo que vino a mí corriendo y me dijo, ¿usted es Ángela? Y yo le dije, sí. Y vino y me abrazó y me dijo, gracias, porque gracias a usted yo conozco a la palabra de Dios. Yo le dije, pero si yo no te conozco. Me dijo, sí, porque mi líder es fulanito al que usted le predicó en la calle. Wow. Una generación espiritual mía que yo no conocía. Y entonces en esa viene el chico, se llama Francisco. Líder, mire, ellos son mis discípulos. Qué lindo cuando tienes generaciones espirituales. Eres esa persona que ha abierto la puerta para familias enteras, para generaciones. Cuando salimos a evangelizar como iglesia, hay que acudir, hay que ir. Cuando se congrega, hay que ir a evangelizar, porque cuando sembramos la palabra de Dios, nunca volverá vacía, nunca volverá vacía. Y ese día literalmente estamos abriendo las puertas a las nuevas generaciones que han de venir a este lugar. Dios quiere cambiar tu generación. Dios quiere transformar tu generación. Tal vez una generación marcada por los vicios, tal vez una generación marcada por el pecado, marcada por los divorcios, marcada por enfermedades. Una generación tal vez que has venido marcada por el dolor. Dios quiere transformar tu generación y hacer de ti una nueva generación.
Cuando yo veo mi pasado, yo vengo de una generación que no conoció a Dios. Vengo de una generación donde todo el mundo vivía con todo el mundo, donde todos mis tíos tenían amantes y eso se volvió normal. Éramos hasta amigos de las amantes de mis tíos, sabiendo que convivíamos con sus esposas. Tremendo como el pecado llega. Una generación donde adoraban a todo menos a Dios, donde jamás le rendimos culto y adoración a Dios. Una generación donde sobreabundaba el pecado. Una generación de gente que no tenía principios establecidos en la palabra de Dios. Esa fue mi generación. Y por la misericordia de Dios, un día alguien me invitó a la iglesia. Y el día que esa persona me invitó a la iglesia, comencé a caminar en los caminos de Dios, a entender lo de las generaciones. Y miré para atrás y dice: wow, nadie en mi familia conocía de Dios. Y tengo una familia bastante grande. Ninguno, ni uno. Ni la tía, ni la abuela, ni la bisabuela. Yo no conozco a nadie de mi generación para atrás que haya conocido en mi familia a Dios. Y le estoy hablando de 12 tíos y tías, de casi 200 cuando nos juntamos. Un gentío grandísimo, muy unidos al son de la borrachera, de la fiesta y del reblujo, pero nunca reunidos en son de Dios, en torno a Dios. Y cuando yo conocí al Señor y miré eso de atrás, miré mi papá, miré mi mamá, miré mis tíos, miré mis abuelos, mi generación, le dije: Señor, yo quiero levantar una generación para ti. Yo quiero levantar unos hijos que te amen y te conozcan y te sirvan. Y he declarado siempre que mis hijos no servirán jamás al diablo y van a servir a Dios. Y ese es el propósito, ese es el llamado de Dios para sus vidas. Y he trabajado en ello como madre, he trabajado y sé que a veces como que parece que sí, parece que no. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos pasa a todos eso como padres? Que uno educa a los niñitos y uno quiere que se vayan por aquí derechito, y a veces ellos como que se dan por ahí sus desvíos. Pero en el nombre de Jesús, todas mis generaciones son benditas en Dios y les servirán. Tus generaciones son benditas en ti. Luego, después de Acaz, se levantó uno que entendió. Se dice en 2 de Crónicas 29, 1 al 5, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, se levantó uno que dijo: voy a cambiar mi generación. No quiero conformarme con la miseria. No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. No quiero que mis generaciones conozcan lo que yo he conocido. No quiero que mis hijos estén en la droga como yo estuve. No quiero que mis hijos sean alcohólicos como yo lo fui. No quiero que mis hijos anden con un hombre y otro y con una mujer y otro. Quiero una generación diferente. Y se levantó este varón, se levantó Ezequías, y dice que reinó 29 años en Jerusalén, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Bienvenidos a la casa de Dios. ¿A cuánto le dieron hoy una bienvenida a esos jóvenes preciosos que estaban en la puerta? ¿Sí o no? Yo dije, si cada que vengo a la iglesia, tan guapos esos sugieres me reciben, vengo cada 8 días, ¿sí o no? Hermosos nuestros jóvenes sirviéndole a Dios. Y dice que lo primero que hizo fue que abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Tremenda palabra. Lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa y restaurar la adoración. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que usted no adore al Señor. El enemigo quiere callar aún tu boca para que no adores al Señor. Porque cuando tú y yo adoramos al Señor, rendimos nuestra alma y nuestro corazón a Dios. Si tú has sido llamado para adorar a Dios, para ser un adorador, no pares, porque el que te quiere frenar es el enemigo. Hay un llamado
llamado sobre tu vida. Hay un llamado a adorar a Dios y tú debes permanecer. Lo primero que hizo Ezequías fue abrir la casa y comenzó a restaurar a los levitas, a los servidores, a los siervos de su casa, a los líderes de la casa que se levantaran. Hizo un llamado a aquellos que Dios ha llamado a liderar. Levántate, no en tus fuerzas, no en tu carne, levántate en la unción de Dios, porque Dios quiere usar nuestras vidas con poder. No poniendo la mirada en nadie, pon la mirada en Cristo. Levántate, dile: Señor, me someto a ti y me levanto como el líder de esta casa, como ese que has llamado a adorar, como ese que has llamado a servir, como ese que has llamado a liderar. Señor, yo me levanto porque yo te sirvo a ti. Ezequías levantó. El enemigo siempre quiere aplastar tu llamado, tu liderazgo. Cuando ve que tú eres una persona que gana almas, que amas a Dios, te surgen por ahí las cositas que te quieren apartar del propósito de Dios. Te sale en el trabajo la muchacha bonita y tú con la mujer en la casa. Te sale por ahí el guapo del trabajo que tiene la plata que tu marido no tiene, ¿sí o no? Y comienzas a tontear, a permitir que el enemigo te dañe, te destruya, a abrir puertas al enemigo que luego no vas a ser capaz de cerrar, a dañar lo que Dios está haciendo en tu familia, en tus hijos, en tu liderazgo. Cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan, el enemigo quiere oponerse, pero hay cuidado que no traiga a otros para que se ponga. Tu misma carne, nuestra carne es la que se levanta, la concupiscencia, esa es la que se nos levanta. Y tú dejaste de tomar y de pronto te encuentras a los amigotes en la esquina. Mire, salga corriendo, dice la Biblia, corra. Mire, apartados de mí, Satanás. Hasta el Señor se lo dijo a Pedro. No pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. ¿Cuántas veces uno quiere salir de algo y pum, en la esquina? El muchacho, los jóvenes, sí, Señor, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y pum, otra vez los amigos, y no es capaz de decir que no. Bloquéelos. Es mejor ir al cielo con amigos bloqueados que al infierno todos juntos. ¿No dice eso la palabra de Dios? Pero habla de cortarse la mano y de sacarse los ojos la Biblia, ni siquiera de bloquearlo en el teléfono. Bloquee al que no le convenga, hágalo por su propio bien, por usted mismo, por su santidad, por su relación con Dios, por su relación en su hogar, por su vida como joven, por su vida en santidad. Aquel que te lleva a las cosas del mundo no es tu amigo cuando sabes que tú adoras a Dios, cuando sabes que tú eres un hijo de Dios. Porque si los dos caen al hoyo, ¿quién levantará al otro? Si los dos son ciegos, ningún ciego podrá guiar a otro ciego. Diga al que está al lado, cuidado. Ningún ciego guiará a otro ciego. Si tú quieres que alguien te guíe, busca gente de Dios. Amén. Entonces este varón lo primero que hizo fue restaurar, abrir, llamar. Y dice: sacad del santuario la inmundicia, quitar el pecado en medio del pueblo. La Biblia dice: huid de la fornicación. ¿Qué dice la Biblia? Huid de la fornicación. Tenemos uno en la Biblia que salió corriendo sin ropa encima. ¿Sí o no? ¿Sí se puede huir? Huid de la fornicación, huid del pecado. Porque Dios viene, el Señor Jesús vuelve por una iglesia. Dice la Biblia que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado. Esos somos nosotros y debemos cada día santificarnos y estar listos para irnos con el Señor. Con un corazón sano, con un corazón perdonador, con un corazón que ya ha sido purificado por Dios, con un corazón arrepentido. ¿Cuántos se han arrepentido? Miren que está el hermano, arrepiéntase, todavía está tiempo. Qué importante verdaderamente que este varón
abrió las puertas de la casa de Dios a su generación. A veces nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a ser de influencia. Dios nos llama a ser ¿qué? Somos de influencia. Somos hombres y mujeres de influencia. Pero a veces nos hemos convertido en criticones. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted anda siempre criticando a la iglesia? Déjame decirle que le cierra la puerta de la casa de Dios a sus hijos y a sus hijas que le escuchan, a sus generaciones. Cuando usted anda siempre criticando, sus hijos dicen: ay, que voy por allá. Si mi mamá y mi papá critican diario. Cuando usted vive criticando, cierra las puertas de la casa de Dios a sus generaciones. Daña el corazón de sus hijos. Llega la mamá, la líder ni me habló y la líder me dejó. Y los niños saben, no, que esa líder tan mala como mi mamá. Me habló, me regañó. Y los niños empiezan a criticar en sus hogares y escuchan sus hijos. Y luego el otro día les invitan a la iglesia. Y pero ya que voy por allá, más si usted vive llorando y criticando al pastor, a la pastora Ángela, arrepiéntanse. Cerramos la puerta de la casa de Dios a nuestras generaciones. Nuestros hijos deben amar la iglesia, que amen la casa de Dios. Y criticamos y hacemos peor que el que estamos criticando. Y criticamos a los líderes. Y es que son líderes y así, pues usted sea mejor. Levántese como líder. Si le parece que es tan fácil, levántese y sea mejor. Y cállese y ore. Y venga la intercesión mejor. Porque es la única forma que abres las puertas a tus generaciones, orando. Orando. Tenemos que aprender a bendecir nuestras generaciones. Todo es espiritual, hermano. Todo es espiritual. Dios quiere levantarle a usted. Y cuidado que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso cosechará. Eso cosechará. Es lindo cuando verdaderamente levantamos esas generaciones, cuando hablamos siempre bien, cuando estamos siempre dispuestos, cuando estamos siempre con el buen ánimo, cuando tus hijos te ven servir a Dios con alegría. Hermano, le toca servir otra vez. Ay, qué pereza. La limpieza, no, que lo haga otro, ¿sí o no? Que lo haga otro y vienen y dejan todo por encima. Pero eso sí, les pagan por limpiar y son los mejores limpiadores, ¿sí o no? De verdad. Mire, para mí siempre ha sido un honor limpiar esta iglesia. Y mis hijos lo saben, que siempre bajábamos a limpiar la iglesia nosotros. ¿Cuántas veces mi esposo y yo yo creo que hasta las baldosas me las conozco, cuántas son, cuál estaba manchada, cuál no estaba? Siempre un honor para mí y para mis hijos limpiar la casa de Dios. Aunque seamos los hermanos los que la ensuciemos, no Dios, los hermanos la ensuciamos. Pero es un honor limpiar la casa de Dios. Es un honor, pero sí hay que tener amor y apego por la iglesia. Cuando usted ve a los niños untados de ketchup venga mi amorcito, vaya y coma allá, que esto no es para comer. Vaya, coma allá, siéntese al lado de su mamá y allá come, donde no manche toda la iglesia, donde no ensucie toda la iglesia, porque hay que tener reverencia, porque hay que tener amor, porque hay que tener cuidado de parte del Señor en la casa de Dios. Qué lindo cuando servimos con alegría. Wow, hoy voy a servir, hoy me pongo la mejor ropa, hoy me baño, me visto, me pongo el mejor perfume, porque hoy voy a servir en la casa de mi Dios, porque hoy me toca servir con los niños, porque hoy me toca servir como mujer, porque juntos como célula vamos a servir en la casa de Dios y doy lo mejor de mí. Aún mi actitud es de alegría, porque voy a hacer lo mejor para Dios, porque es un privilegio servirle a Dios. Amén. Todo lo que hagas, dice, hacedlo de corazón, como para quién, y no para los hombres.
todo lo que usted haga tendrá recompensa en Dios. Aunque nosotros seamos unos desagradecidos y ni gracias le digamos, perdónenos hermanos, pero aunque los hombres no demos las gracias para Dios, nada es indiferente. Nada es indiferente. Todo lo que tú haces para Dios tiene recompensa. Todo lo que tú haces por alguien tiene recompensa. Cada vez que hospedas a alguien, cada vez que le das al pobre, a Dios le estás prestando. Cada vez que das, el Señor te devuelve en bendiciones a ti y a tus generaciones. Tus hijos son benditos, aunque no estén aquí en España. Allá en tu nación, el Señor los va a bendecir, el Señor los va a cuidar y el Señor les va a abrir puertas de bendición para sus vidas, porque esa es la bendición que viene a través de ti. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque quiere que tú y yo seamos de influencia y de bendición para otras generaciones. Y tal vez tú dices, bueno, mis hijos ya son grandes, ya hice mal. Porque muchas veces hemos actuado mal, porque no conocemos a Dios. Si pasa solo el piano, por favor, solo el piano. Y muchas veces hemos actuado mal. Y el Señor te dice, aún puedes, porque a través de tu vida hay bendición. Ponte a orar. Llámale, dale el amor que nunca le diste. Dile y pídele perdón. Hijo, perdóname. Tal vez no fui un buen padre, tal vez no fui una buena madre, pero ahora conozco a Cristo y bendigo tu vida. Hay muchos hijos que están esperando a un padre que les llame, aunque sea para reconocer que los dejó solos en un momento triste de su vida. Pero déjame decirte que tu Padre Celestial está contigo. Él es el que te abraza y te dice, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Hay un Padre Celestial que te ama, que te cuida, que aunque creas que te estás apartando de Él, Él guarda tu caminar y guarda tus pasos y cuida tus pasos. Hay un Padre Celestial que te está siempre esperando con los brazos abiertos. Yo quiero que hoy le digas, Señor, yo quiero levantar generaciones que te aman y te sirvan. Yo quiero levantar una generación para ti. Enséñanos a ser buenos padres, buenos líderes, para poder bendecir a esa nueva generación que se está levantando, para poder ser de bendición. La Biblia dice, y serás de bendición. Y serás de bendición, tú serás de bendición. El Señor llamó a Abraham y le dio una promesa. Y le dijo, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se lo dijo a un hombre que no tenía herencia, que no tenía heredad, que no tenía hijos. Pero en Abraham fueron benditas las naciones de la tierra, porque dice la Biblia que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Créele al Señor. Cree lo que Él va a hacer con tu casa. Cree lo que Él va a hacer con tus generaciones. Cree lo que Él va a hacer con tus hijos. Creamos lo que va a hacer con nosotros, iglesia, porque somos una generación bendita por Dios. Somos esa generación levantada por Dios. Ahí levanta tus manos al cielo, dile, Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Hay un pueblo que te ama, hay un pueblo que te alaba, hay un pueblo que te adora, oh Dios. Queremos levantar una generación que te sirva. Oh Dios, que nuestros hijos te sirvan. Que nuestros hijos espirituales te amen y te sirvan. Aún tendremos hijos que ni conoceremos, porque serán bendiciones, benditos en ti, generaciones que se levantarán a adorar a Dios.
Yo quiero que si ahí donde estás con tu familia, únete, agárrale de la mano a tu familiar, a tu hijo, a tu hija. Y si los jóvenes no están con sus padres, algún hermano que se junte a ellos y levántales y bendícele. Oh Señor, esta generación y las futuras generaciones serán benditas en ti. Comienza a orar, iglesia. Comienza a orar, iglesia. Porque el Señor quiere bendecirte, pero también quiere bendecir tus generaciones. Quiere bendecir tu casa. Quiere bendecir tu familia. El Señor quiere bendecir lo que tienes, lo que te ha dado.